Buenos días, comunidad educativa del Colegio Técnico Ecuador. Les saluda Washington Naranjo, docente de la asignatura de Física de esta prestigiosa institución. En este tutorial relaciono la mecánica con la física. Siendo la mecánica una parte fundamental de la física, las asignaturas se convierten en interdisciplinares. Este aprendizaje estaré compartiendo con Cristian Gualichico, docente de la asignatura de motores de esta institución. Bienvenidos. La razón de ser del Colegio Técnico Ecuador es la mecánica industrial y la mecánica automotriz. Entenderemos el funcionamiento del motor a través de sus componentes para un desarrollo óptimo del automóvil. Hablaremos de la hidrostática, que es una parte de la física que estudia los movimientos en reposo. La hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento, como por ejemplo la gasolina, el líquido de frenos, el aceite. Conversaremos de la gasolina. En Ecuador existe la gasolina extra, que tiene entre 82 y 87 octanos. La gasolina super entre 90 y 92 octanos. Y la gasolina Ecopaís, que es una combinación del 95% de la gasolina extra más un 5% de etanol. La gasolina es un combustible utilizado en todos los motores de combustión interna. Hablamos sobre la transformación de la energía que se genera en el motor. La energía de origen químico está en el combustible. A través del calor se transforma en una energía de origen térmico. Finalmente se transforma en una energía mecánica a través del movimiento. Vamos a analizar el porcentaje de monóxido de carbono y las partículas por millón en hidrocarburos. Vamos a calcular el monóxido de carbono que se genera en un motor. Para esto lo haremos con un ejercicio práctico. Un automóvil desea recorrer una distancia de 158 kilómetros a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora. Necesita 19,79 litros de combustible para su desplazamiento. Por lo tanto, 19,79 litros de combustible representan el 100%, el 28% que es energía útil representa el 5,54 litros de gasolina que se emplea en el desplazamiento del auto. Por lo tanto, 14,24 litros se pierden en sus diferentes manifestaciones. De esta cantidad, el 32% se pierde en los gases del escape, transformándose en hidrocarburos y monóxido de carbono. Es decir, 14,24 litros el 100%, 32% es 4,54 litros. Al relacionar estos valores, 0,16 litros se transforman en monóxido de carbono. Por tanto, 4,55 litros representa el 100%, 0,16 representa el 3,51%, como podemos apreciar en la máquina. Finalmente, 4,39 litros de gasolina se transforman en hidrocarburos, que la máquina nos demuestra 730 partículas por millón. El siguiente tema que vamos a revisar es la presión atmosférica y la sobrepresión, para lo cual nos vamos a trasladar al taller de la institución. Vamos a medir la sobrepresión que existe en cada uno de los cilindros. Para ello necesitamos desmontar las 4 bujías. Vamos a colocar el medidor de compresión. Recomendaciones para este procedimiento. Vamos a desconectar el sistema de combustible, desconectaremos el sistema de encendido y vamos a acelerar a fondo para que ingrese toda la presión atmosférica. Vamos a contabilizar de 6 a 8 ciclos. Esta es la presión que hemos encontrado en el cilindro número 1. Cilindro número 3. Como podemos observar, las medidas están en PSI, libras sobre pulgada cuadrada. Este procedimiento lo debemos realizar en el cilindro 1, 2, 3 y 4.
Procedemos a medir la presión que se ejerce sobre el pistón. Para ello determinamos el diámetro del pistón, que es 79 milímetros, el radio 39,5 milímetros y en pulgadas 1,55 pulgadas. Procedemos a calcular la presión que se ejerce sobre el pistón. Para ello necesitamos el diámetro del pistón, que es de 79 milímetros. Entonces el radio es 39,5 milímetros y en pulgadas 1,55 pulgadas. Con esta medida que acabamos de obtener, procedo a encontrar el área del pistón con la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. Reemplazando los valores tenemos que el pi es 3,14 multiplicado por el radio en pulgadas, que es 1,55 pulgadas al cuadrado, obteniendo una respuesta de 7,54 pulgadas al cuadrado. Es el área del pistón. Ahora vamos a utilizar el par, que es de 1602,99 libras fuerza por pulgada a una distancia de 1,77 pulgadas. Con estos datos vamos nosotros a calcular la fuerza que se ejerce sobre el pistón, que es torque sobre distancia. La fuerza va a ser igual. El torque, que es de 1602,99 libras fuerza por pulgada sobre 1,77 pulgadas, resultando una fuerza de 905,44 libras fuerza. Simplificamos las pulgadas y tenemos una fuerza de 905,44 libras fuerza. Con este valor vamos a proceder a calcular la presión que se ejerce sobre el pistón con la ley física que dice presión es igual a fuerza sobre área. Reemplazando los valores tenemos que la fuerza, que es de 905,64 libras fuerza, sobre 7,54 pulgadas cuadradas, que era el área, obtenemos una presión de 120,1 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, valor que podemos apreciar en la máquina. El vehículo utiliza un sistema de frenos hidráulico, donde se aplica el principio de Pascal. Toda presión ejercida sobre un fluido se propagará en todas las direcciones y de manera uniforme. El principio de Pascal lo utilizamos en un sistema de frenos. Empezamos desde el pedal de freno. Tenemos una bomba principal, la cual nos va a permitir generar la presión hidráulica. Se va a trasladar por el sistema de cañerías. Si hablamos de un sistema delantero, de tipo de disco. La presión hidráulica va a llegar a la mordaza. La presión hidráulica va a llegar a un cilindro auxiliar, que por efecto de fricción se van a detener el disco y el tambor. Una de las aplicaciones del principio de Pascal es el efecto de frenado, el cual demostraremos mediante un ejercicio práctico. El fenómeno que acaba de ocurrir lo resolveremos mediante leyes físicas. Vamos a calcular la fuerza que se ejerce sobre los frenos en un coche de 1200 kilogramos de masa que circula a una velocidad de 30 kilómetros por hora durante 3 segundos que necesita para frenarlo. Determinamos los datos del ejercicio. Al leerlo, ¿cuál es la fuerza? Entonces la fuerza pasa a ser una incógnita. ¿Qué se ejerce en el pedal del freno? En un auto de una masa de 1200 kilogramos, entonces 1200 kilogramos es la masa del automóvil, que circula a una velocidad, entonces la velocidad inicial va a ser 30 kilómetros sobre hora, que representa 8,33 metros sobre segundo, y que necesita 3 segundos para el frenado, entonces el tiempo es de 3 segundos. Además me dice cuánto se desplazará el auto en ese tiempo, es decir, que me pide que encuentre la distancia que el auto se resbala después del frenado. Vamos a aplicar las leyes físicas que dice que
la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Podemos observar aquí que la velocidad final es 0 porque el auto se va a detener. Es decir, que la aceleración va a ser igual a menos la velocidad inicial sobre el tiempo. La aceleración va a ser igual a menos 8,33 metros sobre segundo sobre 3 segundos que se demora. Entonces la aceleración va a ser igual a menos 2,7 metros sobre segundo al cuadrado. Con esta aceleración y con la ley física que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, vamos a calcular la fuerza que se aplica en el pedal del freno. La fuerza es igual a la masa, que sabemos que es 1200 kilogramos, por la aceleración, que es 2,7 metros sobre segundo al cuadrado, obteniendo una fuerza de menos 3.332 newtons. Con este valor de la fuerza, nosotros podemos calcular la distancia que el auto se resbala, con la ley física que dice velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Es decir que la distancia va a ser igual a 8,33 metros sobre segundo, que era la velocidad inicial, multiplicado por el tiempo, que es 3 segundos. Más 1/2 de la aceleración, pero la aceleración tiene un valor negativo porque el auto está frenando, es decir que el movimiento es desacelerado. Multiplicamos por el tiempo, que es 3 segundos elevado al cuadrado, obteniendo una distancia de 12,8 metros, que es la distancia que el auto se va a resbalar luego del frenado. Como pudimos apreciar, en esta institución siempre unificamos la teoría con la práctica, demostrando los principios aplicados en la mecánica automotriz mediante las leyes físicas. Recuerda, la mecánica es una ciencia perteneciente a la física, ya que los fenómenos que se estudia son físicos. Si deseas ser parte de esta gran aventura, donde relacionamos la teoría con la praxis, te esperamos para que formes parte de nuestra institución. Nos sigas a través de nuestro canal de YouTube y mediante nuestras redes sociales. Hasta la próxima oportunidad.